¿no? A partir de la semana 6, ¿ya? A partir de la semana 6 se produce el desarrollo, ¿no?, del niño. ¿A partir de qué tejidos? Primero del ecodermo de la boca, ¿no?, de la cavidad bucal, y el mesénquima ¿de dónde? De la cresta neutral, ¿no? De la cresta. Ok. Eso conforma una estructura, va a conformar una estructura que se va a llamar la lámina dentaria, ¿no? La lámina dentaria. ¿Qué pasa? Inicialmente, pues, ¿no?, de esta lámina dentaria se va a producir un brotecito de epitelio, ¿no? Esa es la etapa de brote, ¿no? Alrededor se va a empezar a condensar mesénquima, ¿sí? Porque obviamente, pues, a nivel intrauterino, ¿no?, embrionario, casi todo es mesénquima. Y saben, pues, que cuando se condensa mesénquima o se empieza a condensar mesénquima en una región, eso es un indicativo de que se va a producir algún tejido, ¿no? Ya. Entonces, la primera etapa por la que va a pasar el diente después de la formación de la lámina dentaria en su proceso es la etapa de brote, ¿no? ¿Qué ocurre en la etapa de brote? Se empieza a condensar alrededor de ese brotecito mesénquima, ¿no? Se empieza a condensar. ¿Qué etapa continúa? En la etapa de casquete. ¿Qué ocurre en la etapa de casquete? Vemos, pues, esta formación, ¿no?, donde vamos a distinguir regiones. Obviamente esta estructura, este casquetito, está, pues, revestido por células de tipo epitelial, ¿no? Aquí vamos a distinguir dos zonas, bueno, tres, ¿no? Tres zonas en la etapa de casquete. Vamos a tener en un primer lugar a las células que se encuentran aquí, que son de tipo epitelial, que conforman las células del epitelio externo, ¿sí? Y las que se encuentran en la región interna son las células del epitelio interno, ¿no? Células del epitelio interno, ¿ok? Y aquí adentro hay células, ¿no?, con líquidos, ¿no? ¿Cómo se llama esta región? Se llama el retículo estrellado, ¿no? Retículo estrellado. Ok, ¿sí? Y el mesénquima que se condensó aquí está conformando una estructura, ¿no?, que se va a llamar la papila dentaria, ¿no? La papila dentaria. Pero el mesénquima no solo se ha condensado aquí, también se ha condensado alrededor de toda la estructura, ¿sí? Y eso van a formar regiones diferentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? En la etapa de campana, ya voy a distinguir estas zonas, ¿no? La región propia del casquetito va a originar al órgano del esmalte. Específicamente, ¿qué estructuras? Las células del epitelio externo con las del epitelio interno. Ellas van a conformar o van a dar origen al órgano del esmalte, ¿ya? Esta región que decíamos es la papila dentaria, posteriormente se va a diferenciar ¿en qué? En la dentina y en la pulpa dentaria. ¿Sí? Esto es a futuro, ¿va? Aquí todavía no hay nada conformado, ¿sí? A futuro, las células del epitelio externo y del epitelio interno conformarán el órgano del esmalte. La papila dentaria, que sí es la estructura que está conformada, en un futuro va a conformar a la dentina y a la pulpa dentaria, ¿ok? Un momento. Hemos conformado en la etapa de casquete el casquete, que está conformado por las células del epitelio externo, las del epitelio interno y el retículo estrellado. ¿Qué más hay? Esta condensación que conforma la papila dentaria, y alrededor hay más mesénquima. Eso está conformando lo que se va a conocer como el saco dentario, ¿sí? Ya. Decíamos que posteriormente este casquete, las células del epitelio externo e interno van a conformar al órgano del esmalte. De la papila dentaria se va a conformar la dentina y la pulpa dentaria, y del saco dentario el periodonto,
¿Qué estructuras conforman el periodonto? El cemento, la encía, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. ¿Ok? Ya. Eso es en etapa de casquete. En casquete tenemos esto, ¿sí? El casquete, la papila y el saco dental. Ya vimos lo que va a originar luego. ¿Qué ocurre? Este casquete va a seguir desarrollándose, va a ser mucho más desarrollado y en las regiones laterales sobre todo va a ser pues más pronunciado. Ya no va a ser un casquetito, sino que se va a ver como una campana. Estas regiones van a estar más pronunciadas. ¿Ok? Ya no se va a ver como un casquete, sino como una campana. Aquí se va a producir ya la forma de lo que será el diente definitivo, ¿no? Va adquiriendo la forma del diente definitivo. En una etapa de campana, lo característico es que se va a producir la diferenciación celular, ¿sí? La morfodiferenciación a nivel pues de las células. Entonces, ¿qué va a comprender? Vamos a decir que de las células del epitelio interno se van a conformar unas células cilíndricas. Unas células cilíndricas, ¿sí? En el epitelio interno se van a conformar, van a desarrollarse, ¿no? Unas células cilíndricas. Esas células, ¿cómo se conocen? Como los ameloblastos. Las células del epitelio interno se diferencian en ameloblastos. En la papila dentaria, en la región apical de la papila, se van a diferenciar otras células. Las células que se encuentran en la región apical de la papila dentaria, que se van a diferenciar, se van a llamar los odontoblastos. ¿Ya? Los odontoblastos. ¿Ok? Ya. Como es morfodiferenciación celular, entonces vamos a empezar a diferenciar células que van a producir los tejidos posteriores. Ya tenemos a los ameloblastos. Los ameloblastos en un futuro van a secretar el esmalte. Los odontoblastos, la dentina. Primero la predentina, que se convierte en dentina. ¿Qué más? A nivel del saco dentario, el periodonto que se va a conformar, ¿no? Las estructuras que conforman el periodonto se van a poder diferenciar las células que van a producir estas regiones. Por ejemplo, en el cemento se van a diferenciar los cementoblastos, porque son los que van a producir la matriz del cemento. En el hueso alveolar, los osteoblastos, porque son los que van a pues, secretar la matriz ósea. Y en el ligamento periodontal es básicamente un tejido conectivo denso. Entonces, ¿qué células conforman el tejido conectivo? Los fibroblastos, ¿no? Fibroblastos. ¿Sí? Eso es en etapa de campana, ¿sí? En campana ya se diferencian ameloblastos, odontoblastos, cementoblastos, osteoblastos, fibroblastos en las distintas regiones, ¿ok? Pero todavía, como tal, no se produce una secreción de las matrices. Eso se va a producir en la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Después de campana. La posición. ¿Por qué se le dice aposición? Porque se va a producir el depósito rítmico de la matriz. ¿Qué quiere decir? Que van a ir pues secretando las matrices correspondientes. En el caso de los ameloblastos empezarán a secretar ¿qué cosa? El esmalte. En el caso de los odontoblastos secretará la dentina, predentina a dentina, ¿no? La predentina en este caso. Los cementoblastos secretará el cemento y cuando se encapsulan se convertirán en cementocitos, ¿no? Los osteoblastos secretan matriz ósea y los fibroblastos secretan pues la matriz conectiva, ¿no? De la fibra colágena. Entonces, lo característico de la etapa de aposición, que es el depósito rítmico de matriz. Todas las células empiezan a producir sus respectivas matrices, ¿sí? Ya. Luego, sabemos pues que el diente es básicamente los tejidos. La mayoría de los tejidos conforman la dentina, el esmalte, el cemento. Tienen pues mineralización en distintos niveles, ¿ya? Entonces,
etapa en específico estas matrices empiezan a mineralizarse, que esa es la siguiente etapa, la etapa de mineralización. En la etapa de mineralización, ¿qué ocurre? Esas matrices que se han secretado, ¿sí? Las que se tienen que mineralizar, se mineralizan. Es decir, el esmalte se mineraliza. ¿Qué porcentaje de hidroxiapatita tiene el esmalte? Un 96%, 95%, ¿no? La dentina, un 70%, 65%, ¿no? De hidroxiapatita. El cemento, un 40 o 45 a 50%, ¿no? Entonces, eso ocurre en la etapa de mineralización. Y luego, como producto pues de estas secreciones de las matrices, de su posterior mineralización, la raíz ha crecido porque ya se ha producido pues más matriz, y producto de este crecimiento de la raíz va a inducir a que el diente erupcione. Y esa es la última etapa, la etapa de erupción, ¿sí? Entonces tenemos una primera etapa, es la de brote. En la de brote, ¿qué ocurre? Se condensa mesénquima alrededor, ¿no? Para diferenciarse en tejido. En la segunda etapa, etapa de casquete. En el casquete, ¿qué ocurre? Se conforma. Claro, el casquete está conformado por las células del epitelio externo y del epitelio interno, que posteriormente darán origen al esmalte, ¿no? Se distingue también, ¿qué cosa? La papila dentaria y el saco dentario, que ya saben a qué va a dar origen luego. La papila dentaria a la dentina y a la pulpa, y el saco dentario a todo lo que es el periodonto. ¿Ok? En la etapa de campana, ¿qué ocurre? La diferenciación celular, ¿no? Las células del epitelio interno del casquete, bueno, en este caso de la campana, se diferencian en ameloblastos. Ya. Las células de la región apical de la papila dentaria se diferencian en odontoblastos. Y el resto de la papila dentaria va a ser la pulpa dentaria, ¿no? La pulpa dentaria, ojo, es tejido conectivo laxo, ¿sí? Ya. ¿Qué más? En el saco dentario, los cementoblastos que van a producir el cemento. Se diferencian también los osteoblastos y también los fibroblastos, ¿no? La siguiente etapa, ¿cuál es? La etapa de aposición. ¿Qué ocurre en la etapa de aposición? El depósito rítmico de la matriz, es decir, todas las células empiezan a secretar sus respectivas matrices. Ameloblastos secretan el esmalte, odontoblastos secretan la dentina, la predentina, la dentina, los cementoblastos, el cemento, los osteoblastos, la matriz ósea, el hueso, y los fibroblastos, pues no, la fibra polar, ¿no? Del tejido conectivo. Ok, ¿qué etapa continúa? La etapa de mineralización. Esas matrices de la esmalte, de la dentina, de la predentina, ¿no? Y del cemento se mineralizan en los porcentajes de hidroxiapatita que hemos mencionado, ¿no? Y luego, producto de eso, del crecimiento de la raíz, viene la etapa final, que es la etapa de erupción. ¿Ok? Allí el diente brota, ¿no? Ya erupciona, está pues sobresale. Y allí entonces en la etapa de erupción ya podemos ver, ¿no? A las encías que se unen con el diente, ¿no? Ya. En nuestros dientes existen pues regiones. La región del diente que yo veo, ¿cómo se llama? La corona, ¿no? La corona es el diente que está expuesto, esa región que está expuesta. La región que está pues entre la corona, ¿no? Y la raíz, es decir, donde se lo unen con las encías, ¿cómo se llama? El cuello. Y todo lo que no veo del diente es la raíz, ¿no? Es la raíz. Ya. El esmalte, la corona, ¿quién lo conforma? El esmalte y parte de la dentina, ¿no? ¿Hay cemento en la corona? No. En la corona no hay cemento, porque el cemento se encarga de ¿qué? De unir al diente, ¿no? Con el ligamento, ¿no? Con el periodonto, ¿no? Con la encía. Entonces, esto pues, el cemento obviamente no va a estar en la región de la corona. El cemento lo encuentro en la raíz, ¿no? En toda la parte interna. Ok. El esmalte, decíamos, características, ¿no? 96% de hidroxiapatita en su porcentaje de mineralización. Es un tejido
¿Celular o acelular? Acelular, porque es más mineralizado que el hueso, es más duro que el hueso, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya, acelular, avascular también, porque no hay células, ¿no? ¿Se regenera o no se regenera el esmalte? No se regenera, ¿no? No se regenera. Ok. En cuanto a... ¿hay fibras? Tampoco hay fibras, ¿no? De ningún tipo. En la dentina sí es celular, ¿no? Ya. ¿Qué estructuras encontramos en la dentina? Primero, en cuanto a fibras de colágeno tipo 1, o sea, es celular, ¿no? Hay fibras de colágeno de tipo 1. ¿Qué más? El porcentaje de hidroxiapatita es aproximadamente un 70%, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Hay unas estructuras tubulares que se encuentran en toda la dentina que se llaman los túbulos dentarios, ¿no? O túbulos dentinarios. Estos túbulos dentarios son característicos de dentina porque los odontoblastos son células cilíndricas también, ¿ya? Pero tienen como característica que en la región apical tienen unas proyecciones, unas prolongaciones. Eso se llaman los procesos odontoblásticos. Y esos procesos odontoblásticos pues causan, ¿no? Originan que la dentina que se secreta llegue a todo el nivel de la matriz, ¿no? Y esos procesos odontoblásticos están dentro de una estructura tubular, que son justo los túbulos dentarios, ¿sí? Entonces los túbulos dentarios que conforman o que están en toda la dentina, dentro de los túbulos dentarios pasan por allí los procesos odontoblásticos, ¿sí? Ya. Entonces eso es con respecto a la dentina. ¿Hay fibras de colágeno en la dentina? Sí, de tipo 1, ¿no? En cuanto al cemento, el porcentaje de mineralización decíamos que era entre un 40 a 50% aprox, ¿ya? Los cementoblastos producen el cemento y cuando se encapsulan son cementos, ¿no? Y su característica también es, pues, ¿no? Como función van a unir al diente con el ligamento periodontal que está al costado, ¿no? Del ligamento periodontal, ¿qué podemos decir? El ligamento periodontal es tejido conectivo denso, ¿sí? Y el ligamento periodontal está pues conformado también por unas fibras que son densas, que son las fibras de Charpey, que justamente van a pues a unir al cemento, no al diente, con el hueso alveolar, ¿sí? La función del ligamento periodontal es básicamente unir al diente con el hueso alveolar, porque está en medio de los dos, ¿no? Y también puedes mencionarles que el cemento, en cuanto a mineralización, es lo más parecido al hueso, ¿sí? Y listo, entonces eso es lo que vamos a ver o vamos a ir viendo en las láminas ahora, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Dudas? Ya. A ver, entonces, aquí estamos viendo un diente en qué etapa, casquete, ¿cierto?